Este mapa muestra todas las partes del fondo oceánico que han sido mapeadas, y como puede ver, más muestra cuántos océanos no hemos estudiado adecuadamente. En cuanto a todas las áreas oscuras, no disponemos de mapas de alta calidad del fondo oceánico. El llenar estas lagunas faltantes es importante por una serie de razones diferentes, incluida una mejor comprensión de los desechos oceánicos, pero resultó ser un gran desafío hacerlo. Si tiras un trozo de plástico a un río o mar en algún lugar, ¿es posible estimar dónde terminará esta pieza de desecho plástico? No podemos predecir nada de eso, pero podemos hacer una adivinación educada basada en datos recopilados por niños caídos al mar. Nuestro trozo de plástico primero se dirige al norte hacia el mar de Barents, en el océano Ártico, antes de flotar a través del mar de Greenland hacia el Atlántico. Aquí ocurre algo inusual. Nuestro trozo de plástico parece estar circulando en una área del océano, casi como si estuviera atrapado. Y no está solo. Este es el parche de basura del Atlántico Norte, donde se concentra la mayor parte de la basura flotante de los océanos. Sabemos esto porque desde 1979, científicos de la Autoridad Meteorológica y Oceanográfica de los Estados Unidos han estado lanzando boyas rastreables en los océanos, con las cuales pueden observar cómo las corrientes oceánicas las mueven. Aquí puede ver las posiciones de partida de las boyas que fueron lanzadas al mar por barcos y aviones. Y aquí vemos los patrones de migración en acción, con muchos de ellos deriva hacia la parcela de basura del Atlántico Norte. Los datos recopilados también coinciden con simulaciones computacionales donde miles de partículas se dispersan por todo el océano y se mueven en función de los flujos superficiales predichos. También vemos que hay otras corrientes oceánicas circulares además del Atlántico Norte, también en el Atlántico Sur, así como en el Océano Indio, el Pacífico Sur y el Pacífico Norte, que tiene la más grande de estas manchas de basura. Las parches de basura son el resultado de 5 grandes giros oceánicos que circulan corrientes oceánicas que giran los desechos en estas áreas específicas. Sin embargo, uno de los problemas con el término parche de basura es que evoca esta idea de una capa falsa que solo cubre parte del océano como una isla de basura. La realidad es tanto diferente como mucho más compleja de entender. Por lo tanto, se llevó a cabo una gran expedición de investigación oceánica en la gran parcela de basura del Pacífico. 17 buques participantes navegaron en el Pacífico entre Hawái y la mayoría de los Estados Unidos y recopilaron datos sobre la cantidad de basura utilizando redes especiales. Además, se utilizó un barco para explorar el área principal del parche de basura y recopilar información sobre la cantidad exacta y la composición de los desechos aquí. Posteriormente, un avión tomó imágenes aéreas adicionales. Analizando los datos, los científicos concluyeron que el 99.9% de los residuos encontrados son de plástico. Los investigadores asumieron que solo este parche contiene 79.000 toneladas de residuos plásticos flotantes. Han aprendido más sobre la composición del parche, clasificando los desechos en 4 grupos, desde microplásticos de menos de 0.5 cm hasta megaplásticos de más de 50 cm. En lo que respecta a la cantidad de peso, resulta que las grandes partes también contribuyen con mucho más. De las 79.000 toneladas de desechos de plástico, más de la mitad son megaplásticos, y este grupo está compuesto principalmente por un tipo específico de desechos, las redes de pesca. Mientras este estudio ha contribuido a una mejor comprensión del problema de la contaminación marina, también muestra los enormes esfuerzos necesarios para reunir datos en la vastidad del océano. Y este estudio solo miró la basura que flota en la superficie del agua. Basado en datos del Mar del Norte en aguas australianas, el Programa Medioambiental de la ONU estimó que el 15% de toda la basura marina que llega al océano flota en la superficie. Otro 15% puede encontrarse lavado en las playas y las costas,
pero el restante volumen, el 70% de toda la basura marina, finalmente termina en el lecho marino, y solo muy poca información está disponible sobre esta basura debido a lo inaccesible que el lecho marino es. Podemos modelar cómo las partículas flotantes se mueven por las corrientes e identificar puntos calientes como los parches de basura, pero hacer lo mismo para el fondo marino es mucho más complejo. Se deben considerar los efectos que hacen que la basura flotante comience a hundirse, como la degradación o la bioensuciación, que es la acumulación de plantas, algas y microorganismos en la superficie de los desechos. Además, el conocimiento detallado sobre las corrientes subsuperficiales y la naturaleza del lecho marino es crucial para modelar las predicciones de basura en el lecho marino. Para reunir datos sobre este tema existen diferentes enfoques. Una forma es utilizar los denominados arrastres de fondo, que recogen desechos. La ventaja es que de esta manera puedes identificar piezas grandes y pequeñas, e incluso limpiarlas y quitarlas del mar al mismo tiempo. La gran desventaja es que este enfoque es extremadamente invasivo, ya que los peces también son capturados, heridos y en algunos casos muertos. Además, este método no es aplicable en regiones donde el fondo marino es rocoso. Sin embargo, estas regiones son de particular interés, ya que pueden ser posibles puntos de acumulación de basura. Otro método de recolección de datos es mediante el mapeo óptico. Para este propósito, los vídeos o secuencias fotográficas del fondo marino son realizados por buzos en aguas poco profundas, por una cámara conectada a una cuerda desde un bote, o por robots submarinos. Estos videos se pueden usar para crear un modelo 3D texturizado del fondo marino con el que se puede identificar la basura. Este enfoque es menos invasivo, pero depende en gran medida de las condiciones ópticas de la zona, como la claridad del agua y la disponibilidad de luz. Además, lleva mucho tiempo filmar áreas utilizando este método. Por eso hay un interés creciente en una tercera forma de recopilar datos sobre basura en el fondo marino. El sonar es conocido desde hace décadas y se utiliza para medir la profundidad del océano desde embarcaciones. Funciona utilizando sondadores de eco ubicados debajo del barco, que emiten cientos de haces estrechos en una matriz en forma de ventilador que emiten pings acústicos. De este modo, la profundidad del agua se determina por el tiempo que tarda el ping en rebotar del lecho marino al sondeador. La ventaja es que esta tecnología permite mapear áreas mucho más rápido que usar el enfoque óptico. La desventaja, a su vez, es una resolución relativamente baja que disminuye con la profundidad, porque cuando el lecho marino es profundo, aumentan las distancias entre los puntos de los haces transmitidos. No obstante, con este sistema, los científicos lograron crear modelos del fondo marino con resolución suficiente para identificar basura en el suelo. Esta imagen del sonar, por ejemplo, tomada en la laguna de Venecia de Italia, muestra una pila de neumáticos en el fondo del mar, y aquí puedes ver fragmentos de una cuerda que se hicieron visibles por la información de profundidad del sonar. Incluso existe el potencial de utilizar este método para identificar y estudiar grandes objetos hundidos como redes de pesca. E incluso, si es difícil dibujar todos nuestros océanos en tan alta resolución, la recopilación de datos de profundidad generalmente es útil. Con datos suficientes, se puede diseñar un modelo del fondo marino que permita mejorar las simulaciones por computadora de los movimientos de basura. Pero aquí es donde surge el problema desde el principio. Para la mayoría de los océanos del mundo, simplemente no tenemos esos datos. Si alguna vez has visto Google Earth, puedes haber notado que muestra mapas de batimetría de todos los océanos del mundo. Y estos mapas son impresionantes porque puedes ver las elevaciones y depresiones, las crestas medias del océano y los lugares naturales más profundos en la superficie de la Tierra. Sin embargo, al acercar la imagen, puedes observar rayas que parecen cortar el océano. Estas líneas son secciones que en realidad se han medido utilizando la tecnología del sonar, principalmente a lo largo de las principales rutas de envío y por expediciones científicas.
El resto de los océanos solo se mapan en una resolución extremadamente baja, utilizando un método inteligente pero indirecto para hacerlo. Debido a la diferente naturaleza del lecho marino, una gravedad ligeramente diferente actúa sobre los océanos. Esto ocasiona ligeras variaciones en la altura del nivel del mar, haciéndolo más alto en montañas y crestas y más bajo en llanuras y trincheras profundas. Estas diferencias pueden medirse por satélites y así es como se hacen estos mapas globales. Sin embargo, el detalle exacto del fondo marino permanece oculto a pesar de estas mediciones debido a la resolución limitada de estos mapas. Los satélites comerciales de última generación pueden mapear áreas con una resolución de hasta 0,3 metros. Esto significa que un píxel representa un área de 0,3 metros por 0,3 metros. Y usando recursos públicos, puedes encontrar imágenes satelitales de toda la superficie terrestre con una resolución espacial de al menos 30 metros. También mapeamos otros cuerpos celestes en alta resolución. Entre 2006 y 2017, el órbite Renacimiento de NASA tomó alrededor de 90.000 imágenes, mapeando el 99% de la superficie de Marte con una resolución espacial de 6 metros por píxel. En comparación, los mapas mundiales del fondo marino de nuestros océanos tienen una resolución espacial de solo 5 kilómetros por píxel. Para crear un mapa de mayor resolución, se lanzó el proyecto Seabed 2030. Su objetivo es reunir todos los datos del fondo marino recopilados por diversas organizaciones de todo el mundo para mapear todo el fondo marino para el año 2030 y ponerlos a disposición de todos. Se han establecido requisitos mínimos para la resolución, donde las partes más profundas del océano pueden tener un requisito menor porque la resolución espacial con mapeo sonar disminuye con la profundidad. El proyecto está progresando y hasta la fecha solo han mapado el 20,6% del fondo marino. Desde ahora, su mapa todavía habla más sobre lo que no sabemos que sobre lo que sabemos.